Magnitud Radio presenta. Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra hermosa. Oliver, buenos días. Glo, ¿dónde estás? Te queremos, Glo. Te extrañamos. Nos hacía falta el argüende a la hora de la llegada. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Esperemos que no nos dejen de ver y de oír ahora que no va a estar Glo. El día de hoy tenemos un tema súper interesante que es conociendo el miedo. Como lo habíamos, siempre, claro en que este sí. programa de radio. Lo habíamos dejado un poquito como ahí en stand-by, pero ya lo trajimos de nuevo a la mesa. Antes de empezar con el tema, veníamos platicando la maestra y yo que justamente ayer con la melancolía de que no iba a estar Glo, yo me puse a ver un poquito los videos anteriores. Y me encontré el de las herramientas, que si no han visto alguno, pues échense un vistazo ahí en el podcast de Magnitud Radio. Ahí vienen todos nuestros programas. Y lo que veía es que justamente hablamos de herramientas y cuando hablamos de herramientas platicábamos que es importante realmente hacer uso inteligente de ellas. Y si llevas con nosotros los 15 programas que llevamos, porque sí, estábamos también contando, llevamos Disculpen, 15 sé que me veo días. súper grosera aquí, pero estoy subiendo todo, porque mi mamá siempre me regaña, no, es que estás en la computadora. Sí, a veces estamos en la computadora, a alguien nos toca a veces, y ahora le toca a Seba, y ahora nos va a estar tocando a una y una, subir en las redes para que ustedes no se queden sin ver el programa y conectar con él más rápidamente en nuestra página, que es @menteycorazonradio, con minúsculas todo. Y bueno, llevamos 15 programas hablando de diferentes temas, como bien dice la maestra Seba, todos súper interesantes, pero creemos que lo más importante de esto es que realmente estés haciendo uso de los programas. A nosotros nos encanta que estén en vivo. Bienvenida maestra Hari, bienvenida Angie, bienvenidos todos los que nos estén escuchando. Pero lo importante siempre, creo, en todas las herramientas, y este programa al final es una herramienta para ti, lo importante es que des uso de ella. Entonces, si hoy hablamos de los miedos, si hace días hablamos de creencias, si hemos estado hablando de distintos temas de la sombra y demás, lo interesante sería que en esta semana estuvieras trabajando con eso en particular, darte un día, por ejemplo, si estuviste trabajando en las creencias, pues esa semana empezar a distinguir en tu día a día cuáles son tus creencias, o incluso darte una hora en el fin de semana o en ese momento en el que tú tienes tiempo entre semana, de sentarte y decir, pues mis creencias son estas y cómo voy a trabajar con esta creencia y cómo, porque está padrísimo escuchar, leer, ver mucha información, pero cuando no haces uso de ella, pues ahí se queda. O sea, evidentemente todo suma, no digo que no, pero para que todo genere realmente una manifestación hay que hacer acciones y hay que usar esa información, ¿no? Así es, maestra. Entonces, y creo que lo dijimos desde un principio, ¿no? O sea, desde el primer programa dijimos que íbamos a estar compartiendo herramientas para que todos en conjunto y en comunidad, que poco a poco se va armando esta comunidad de mente y corazón, hagamos mayor conciencia en el mundo y tengamos mayor conciencia primero de nosotros para después tener empatía con todos los demás y con todos los que nos rodean. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que tú y yo siempre hemos mencionado mucho es disciplina y constancia en lo que hacemos. Entonces, si queremos cambios, pues tenemos que caminar diferente. Y el caminar diferente es utilizar las herramientas pocas o muchas que hemos dado. Y a ver, cuéntanos cuáles son las herramientas, o a lo mejor el programa que más te ha movido, el programa que más te ha hecho pensar o reflexionar, con el que a lo mejor te conectaste más y trabajaste más en tu semana. Cuéntenos, ¿cuál ha sido esa herramienta que ya usaste, en qué te sirvió, en qué no te ha servido? O si no, también platícanos y dinos, no, nada más las escucho porque suena bonito y ya, eso está bien. E inclusive nos vas a ayudar a nosotras para saber hacia dónde seguir caminando y qué temas seguir tocando. Eso es importantísimo, sí, que nos vayan compartiendo. La vez pasada, el programa pasado que estuvo aquí con nosotros Vicente, fue justamente porque uno de ustedes quería saber un poquito como de los elementales y por eso trajimos a Vicente. Entonces, pues
dinos, Háblenos, sí, ¿no? díganos qué es lo que quieren, es lo que desean escuchar, para que nosotras, con nuestra poca, mucha o nula experiencia que tenemos, Traigamos, si no, a alguien que nos ayude a hablar sobre ese sí, tema, ¿no? exactamente. Ustedes hacen este programa. Tal vez nosotras estamos aquí enfrente, pero ustedes son realmente quienes hacen este programa. Claro. Así que anímense. Se va a enriquecer muchísimo más. Y una vez más, pidamos ayuda. Aprendamos a pedir ayuda. Exacto. Muy bien, vamos a saludar rápidamente a todos los que nos están escuchando. Angie, Erendida y Cristina. Kitty es Cristina. Ah, bueno. Pues yo le digo Kitty porque ahí dice Kitty. Muy bien, pues vamos a comenzar, maestra. Sí, maestra. Los miedos. Póngale. Ay, Tenemos este miedo tema. ñaca. Tenemos miedo de entrar al tema, ¿verdad? Sí, mira, hasta me puse a sudar. Nada más pensé en el miedo, en el compromiso y me vino un aguazón. Y mira que tú eres la menos miedosa aquí de las dos. La aventada soy yo. Perdón, tengo un poquito de tos. Ok, vamos a platicar y hacer este diálogo entre las dos. Vamos a ir definiendo lo que son los miedos y sin embargo, desde ahorita les digo, vayan pensando ustedes en sus propios miedos. Independientemente de lo que puedan escuchar de nosotras, ahorita te pregunto, ¿a qué le tienes miedo en este momento de tu vida? ¿Qué has dejado de hacer Por ese miedo. por miedo? ¿A qué le tienes miedo, Oliver? Luego nos dices. Ok, el miedo es una emoción. Y yo creo que este es un tema que en el futuro tenemos que tocar emociones, que tampoco le hemos querido entrar sí. a la gestión y a la inteligencia emocional, pero es un tema importantísimo y es un tema actual y real y que mucha gente inclusive está pidiendo en muchos lados. Pero bueno. Y el que lo miedo- vibramos todo el tiempo. O y sea, que porque todo el tiempo, y que exactamente, todo el tiempo tienes una estamos emoción. en conexión con Sí, eso. sí, sí. Ujú. El miedo es una emoción. Imagínense ustedes hace miles de años como cavernícolas. Ay, tenemos a alguien de Guatemala. Perdón, maestra. Bueno, todos donde estés, del rincón de Cuapa, está padrísimo también. Pero no sabía que habíamos llegado hasta Guatemala. Bienvenida, Guatemala. Jackie. Magnolia también, bienvenida. Magistra. Perdóneme. Se me va la onda. Ah, sí, el miedo es una emoción. Imagínate que tú y yo estamos en la época de las cavernas. Estamos en la época de las cavernas y nuestra fisionomía, nuestro cuerpo físico es diferente al cual tenemos ahorita. Inclusive nuestro cerebro es diferente. Conforme ha evolucionado el hombre, también el cerebro ha ido evolucionando y se ha compuesto y ha tenido esta evolución, se ha constituido de amígdala y de otras partes de nuestro cuerpo, que lo que hacen es que cuando sucede algo, ¡boom! Esta amígdala, principalmente la amígdala es la que responde ante el miedo, segrega algunas hormonas y esas hormonas te hacen reaccionar y imagínate que estás viendo un rinoceronte. No, un rinoceronte no. ¿Por qué rinoceronte? Un mamut. Ay, no tienen cara de buena gente. Imagínate que estás viendo Un un mamut, leopardo. pero tienes a un Bueno, hijito sí. chiquito. Claro. ¿Qué vas a hacer? Boom. Desde ahí se empezó a activar el miedo en nosotros y por lo tanto el miedo se convirtió en una emoción. Actualmente hay muchos tipos de miedo. Está este miedo fisiológico del cual te estoy hablando y que existe por esta parte de se activó en los seres humanos porque te hacía protegerte, resguardarte. Tú y yo estamos y estás con tu hijo, yo estoy con mi hijo, entonces vemos al mamut, boom. Algo se despierta en nosotras y corre. Y eso es el miedo. Sin embargo, con la evolución de los seres humanos, ese miedo se ha ido transformando. Actualmente el miedo puede ser real, a una situación real, como ¿a qué le tienes miedo? Así que sucede algo. Por ejemplo, ahorita, después del temblor y de todas estas cosas, mucha gente le tiene miedo a los sismos. Ujú. A los movimientos. A los Ajá. movimientos. Entonces, eso es una respuesta fisiológica tuya ante un peligro y entonces tu cerebro te tiene que hacer activar. Y se segregan hormonas y por lo tanto estás sintiendo que está temblando, ¿qué haces inmediatamente? Depende de tus reacciones, te paras, te corres, vas, huyes. Eso es lo que hace el miedo. Ese es el miedo fisiológico y es real y existe. ¿Por qué? Por esta parte de sobrevivir.
Sin embargo, O sea, un también... asalto, por ejemplo, es algo real. Se te Ándale. presenta un asalto y evidentemente, bueno, a nadie nos gusta que nos asalten, nos causa miedo que llegue una persona y que sea agresiva con nosotros, ¿no? Eso es un miedo que estás viendo, que estás viviendo, ¿no? Que no está en tu cabeza. Sí, no que está en es- tu cabeza. Que es el Es otro real. tipo de miedo, Ujú. ¿no? Y viene el miedo imaginario. Estas personas que sufren como mucha ansiedad o inclusive depresión, hormonalmente igual su cuerpo segrega sustancias que comienzan a imaginar situaciones Ya sentir y que las... entonces sientes, porque el miedo también es algo que se siente. Ahorita con el ejemplo que pusiste del asalto, o sea, una persona que llegue y te asalte vas a sentir algo o en el estómago o en la espalda o vas a dejar de respirar o te va a doler el pecho, o sea, lo que sea, físicamente hay una reacción. Porque recuerden que la mente y el cuerpo están íntimamente conectados. Entonces, este miedo imaginario es algo que imagina, se presenta mucho en las personas que tienen ansiedad y depresión y altos niveles de estrés, porque todo el tiempo su cuerpo está segregando sustancias y entonces llega un momento en alguna situación que no puedes controlar y entonces te empiezas a imaginar que tengo una amiga, una muy amada mía, y siempre la pongo de ejemplo, perdón, Maite. No digas nombres Ay, y sí. ya no había pierde. Ya la regué más, Carolina. Bueno, una amiga muy amada mía sufre de Nadie ansiedad. escuchó. Entonces, me ha platicado ella que cuando tiene ansiedad, se imagina que, o sea, lo peor del mundo y lo cree real y entonces su cuerpo empieza a sudar y su cuerpo empieza a reaccionar y por lo tanto deja de respirar y por lo tanto quiere quitarse la cabeza y salir de esa situación. Eso es un miedo imaginario. Ujú. Pero también están los terceros miedos, que aquí es una parte bien bonita de los seres humanos, ¿verdad? Que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. Esta tercera parte de los miedos son todos estos miedos de miedo al compromiso, miedo al rechazo, miedo, por ejemplo, cuando, no sé, que logras salir con la chica que te gustaba y te da miedo. Cuando estás ya saliendo con ella te da miedo. O que ya conseguiste el trabajo que tanto estuviste buscando y cuando estás ahí te da miedo. Miedo al éxito, Miedo al éxito. miedo al fracaso. Miedo al fracaso. Todo este tipo de miedos son miedos que en algún momento de tu vida obtuviste a partir de creencias y de experiencias, porque a esas experiencias le diste un significado y este significado es lo que nos mantiene atrapados. Si no viste el programa de creencias, la verdad es que este programa de miedos y la forma de entablar el tema es muy parecido realmente a cómo se manejan las creencias y a lo que ocurre con las creencias. Entonces yo te recomendaría, digo, no pasa nada, lo vas a entender perfecto también, pero yo te recomendaría también que le echaras un vistazo al programa de creencias porque viene muy, muy ligado. También el miedo ya se convierte en una creencia acerca de cómo puedes reaccionar o no reaccionar. Sí. Es muy aprendido también como las creencias. Es todo lo que le hemos dado sentido a ciertas circunstancias. Ujú. Y a partir de ahí se generan creencias y a partir de esa creencia generó un miedo. Y estos son los miedos que para mí creo que son los que más nos limitan, ¿no? Como seres humanos son los que más nos tienen atorados y son inconscientes. No sabemos que están ahí, pero ahí están. Sí. Y nos hacen Latentes. movernos o no movernos. Sí, porque generalmente un miedo lo que hace es justo que tu reacción pelea o huida la despiertes, ¿no? Es como dice, es un patrón que ya tienes mentalmente, que cuando pasa o estás en la circunstancia parecida a la experiencia que viviste o a la Exactamente. creencia que tienes, se dispara ese patrón en tu cerebro e inmediatamente, sin pensar, sin conciencia alguna, reaccionas, no accionas, sino que reaccionas frente a esa circunstancia. Cuando tú ya tienes consciente el miedo, evidentemente ya no es tan fácil que reacciones o cuando te detectas reaccionando, te detectas con esa sensación, porque para eso es el cuerpo, para eso son las emociones, para detectar como un escáner. Y cuando yo tengo ese escáner despertándose, digo, ah, caray, sí, claro, estoy sintiendo esa sensación. Si yo soy consciente en mi mente de cómo ocurre estoy mandando ese mapa a mi cerebro, digo, ok, hoy lo quiero hacer diferente. Entonces,
tomo al toro por los cuernos y trabajo como yo aprendo o como yo quiero trabajar mi miedo, ¿no? Que cada quien, que hablaremos un poquito también de cómo trabajarlo. Pero justamente me paso por esa experiencia e inmediatamente mi sistema autónomo ya reacciona y mi hipotálamo tiene la información, mi amígdala manda esa información y mis prejuicios o mis creencias acerca de eso y manda la respuesta inmediata que puede ser me pongo agresivo, me pongo a la defensiva, estoy en esa reunión, estoy con ese galán, por ejemplo, estoy con ese galán y en vez de estar fluyendo, estoy a la defensiva a ver qué me quiere hacer Sí, y a ver qué, ¿no? Sí, Me paralizo y me vuelvo muda y no soy yo, ¿no? O sea, es una forma como ocurre. Así es como ocurre, ¿no? Y es real y es de todos los días. O sea, yo realmente, a partir de la semana pasada que empezamos a decir que íbamos a trabajar con los miedos, aparte la vida es tan hermosa que siempre viene y te pone las cosas, ¿no? Me puse hice conciencia, ¿no? De qué miedos tenía y esta semana y el fin de semana salió, una vez más, brotó este miedo al compromiso que tengo. Entonces, esos son como una perspectiva en general de lo que es el miedo, ¿no? Es una emoción real, imaginaria o algo que hemos aprendido por creencias y significado que le hemos dado a las situaciones, a las diferentes situaciones de nuestra vida y que cuando se presentan, ese significado inmediatamente vuelve y por lo tanto voy a reaccionar en vez de accionar. Ahí sí, espero que no haya dudas. Vamos a ver qué nos escriben acerca de sus miedos. Soledad. Hola Bárbara, hola Gabriela, Magnolia. Algo bien interesante también, que también un prejuicio es que el miedo es malo. Claro. Y sí, también cierto. el miedo tiene esta parte positiva. Si no hubiera habido miedo al mamut, no hubieran sobrevivido nuestros ancestros y nos hubieran protegido a esa bebé que traían, porque se hubiera quedado ahí de, yo puedo, ¿no? O sea, y corrían el riesgo o la amenaza, estaban viendo la amenaza, porque de hecho hay gente que es el típico, el Juan sin miedo, ¿no? Que no corre, o sea, no detecta riesgos y eso también ya es una desconexión completamente. Entonces, le vale y no ve en nada un riesgo, cuando ahí están las cosas que a lo mejor fisiológicamente le pueden dañar, ¿no? Entonces, el miedo nos está ayudando a sobrevivir y nos ha ayudado a sobrevivir a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, también nos ha protegido de algo que a lo mejor no estábamos listos todavía para vivir, para afrontar. Durante todo este tiempo en el que también yo he estado en mi proceso, de pronto a veces me pasaba, en algún momento ahora ya lo entiendo, pero decía, ¿por qué no vi esto antes? ¿Cómo es posible? Claro, ¿por qué? Porque no estaba lista. Entonces, el miedo a tocar ese tema, a lo mejor no hemos hablado de emociones porque a lo mejor no estamos listas para eso. Y entonces, seguro, cuando no tocamos un tema que le tenemos respeto o miedo, a veces puede ser nada más respeto, pero a veces es ese miedo. O cuando inclusive estamos como huyendo, ¿no? O sea, huyendo de ciertos temas o de generar ciertas acciones en nuestras vidas, es porque hay un miedo presente. Claro. Y entonces también me ha servido para sobrevivir, ¿no? Porque también, evidentemente, si tengo miedo a lo mejor a relacionarme, es porque también yo estoy muy lastimada y yo también tengo que sanarme y todavía no estoy preparada para relacionarme de una forma más sana, por ejemplo, ¿no? Yo también, el miedo al compromiso también es algo que yo Dios tengo. las hace y ellas se juntan, de veras. Pero también he aprendido un poquito últimamente en ese proceso y que es porque no estaba lista, porque yo emocionalmente todavía tenía que trabajar mucho. Entonces, también no hay que ver como al miedo como, ay, me está súper deteniendo. Es como, ¿sabes qué? Gracias. Es igual como con las creencias. O sea, se trabaja de la misma forma. Punto número 1, lo tienes que hacer consciente. O sea, tienes que saber que yo en mi caso, ya soy más responsable porque sé que le tengo un miedo al compromiso. Yo ya lo detecté como miedo al compromiso. ¿Qué voy a hacer ahora con eso? Si realmente quiero establecer una relación con armonía, una relación maestra. Perdón, es que a lo mejor les va a pasar eso de ahora en adelante, porque como no está Gloria aquí, como poniéndonos orden,
pues nosotros nos conocemos y de repente pues, convivimos mucho, platicamos mucho de nuestras propias historias, entonces a veces nos brota, estamos hablando y nos brota como esa sensación de que sí, ya sé, era lo que estábamos platicando, ¿no? O sea, Perdón, chiste local, vamos a tratar de vamos a explicar tratar de los no hacerlo chistes así locales. normalmente, chicos. Pero bueno, regresando a mi miedo al compromiso. Yo este miedo al compromiso ya tengo como... Hace tiempo que ya lo tengo consciente, especialmente cuando estuve en India y hice todo esto del Tantra Training, me hice como muy consciente del miedo al compromiso que tenía. Regresé y las parejas diferentes, muchas pocas, no sé, parejas que he tenido desde que regresé de India, me han mostrado este miedo al compromiso que tengo. Y entonces, el fin de semana fue como, ok, ¿qué quieres, no? O sea, vas a seguir como sin hacerte responsable, porque ya lo sé, ya se hizo consciente, ya salió a la luz, pero voy a seguir sin hacerme responsable, o sea, voy a seguir sin hacer nada, así como, bueno, sí, entonces le tengo miedo al compromiso, ok. Y está bien. Ajá, y está bien. Inclusive esa postura también estaría bien en mí, pero creo que es momento de... Trabajar. Sí, Hay un momento en el que ya estás listo, ¿no? hay un momento y ese es mi momento. ¿Qué voy a hacer yo, Seba Karam, para empezar a trabajarlo? Hasta me pongo nerviosa. Ok, no hables de lo... Ay, sí. Nosotros estamos justo en proceso, ¿no? Eso es lo interesante. Justamente yo acabo de escribir un post que sale el viernes de cómo soy maestra no porque ya todo ya lo viví, sino porque me gusta compartir también ese proceso y recordarme todo ese proceso Sí, e sí. irlo viviendo al mismo tiempo, casi Es con mis bonito. alumnos a veces, ¿no? Entonces, Pero bueno, ayer o antier, no me acuerdo, creo que fue ayer, subí algo, un post que decía algo así de las circunstancias en las cuales estás, o sea, las cuales les tienes miedo, es hacia dónde tienes que ir. Entonces, evidentemente en mi vida me han estado diciendo miedo al compromiso, miedo al compromiso. Ya llegó la hora tal vez para mí de comprometerme realmente con una pareja. ¿Qué voy a hacer, maestra? Dígame, terapeuta. bueno, primero, o sea, por eso es importante. Algunos otros miedos que hay, ahorita entramos como justo al miedo, pero queremos que vayas reconociendo tú también tus miedos para que en el comercial nos pongan todos rápidamente cuáles son sus miedos. Pero algunos de los miedos justo que son miedos físicos, hay gente que tiene miedo a las arañas, por ejemplo. Puedes tener un miedo como ese. El miedo al rechazo, que ya lo dijo, el miedo social, el miedo al abandono, es un miedo súper común. Ahorita regresando al corte, quiero hablar de las 5 heridas del alma, Ujú. que tienen mucha relación con el estos miedo miedos. al abandono, miedo al rechazo, miedo a la humillación, etcétera, Ujú, etcétera. ujú. Miedo al éxito, miedo al fracaso y todos estos miedos, miedo a ser descubierto cuando los mentirosillos, por ejemplo, que son pues miedosos también, miedo a la soledad, que hace ratito también Por ahí alguien puso, ¿no? Miedo a la soledad, el miedo a la muerte es un miedo súper, súper común. Bueno, el miedo al abandono ya lo dije. Y muchas veces, muchos miedos, miedo a la incertidumbre, el miedo al futuro, que de hecho la meditación que vamos a hacer hoy es un miedo es para el miedo al futuro. Es una meditación muy, muy linda. Muchos de los miedos a veces también es porque estoy perdiendo la falta de control en algo. Y a los seres humanos nos encanta tener el control y es algo ilusorio, dice el budismo, que pensar que tienes el control sobre las situaciones es algo completamente ilusorio porque todo es impermanente y porque todo cambia constantemente. Cuando te repites eso día a día, de esto es temporal, Lo haces real. bueno, malo o regular, ¿eh? Porque a veces no nada más es que digamos, sí, esto que es negativo es irreal, esto también que es positivo, también. Ujú. Va a pasar, todo pasa. Y la idea es también encontrar el punto neutro, porque cuando nosotros vamos de lugar a lugar, de lo negativo a lo positivo, de lo positivo a lo negativo, estamos penduleando, es una de las leyes de la vida, es la ley del penduleo. Cuando encuentras el equilibrio, no vas a ir ni a la alegría total, ni a la tristeza total, ¿no? Sino vas a encontrar ese equilibrio entre las emociones. Justamente ese es el sentido, o ir encontrando ese sentido. Entonces, bueno, están estos miedos. A mí me da miedo Oliver Zurita, dice Carlos. ¿A ti te da miedo qué? ¿Por qué? Cuéntanos qué hace con nosotros, es un sol.
A la soledad, dice Magnolia también, a no aprender a amarme. Creo que desde el momento en el que estás escuchando nuestros programas constantemente, estás trabajando con tu amor propio. O sea que no te preocupes por, por Ceci eso. Padilla me echa porras. No le tengas miedo al compromiso, tú puedes. Ok, Tú Ceci. puedes, maestra. Claro, todos, adentro de nosotros está la fuerza. Y el Al chiste final es es- hacerlo. Al final y quiero ir como antes de irnos a corte, ¿cuál es el mensaje que me trae el miedo, no? O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿qué mensaje me trae el miedo al compromiso? Cuando uno va a trabajar con un miedo es justo eso. Reconocerlo y por qué, de dónde viene, que era también lo que platicábamos en las creencias. ¿De dónde saqué ese miedo? ¿De ¿En dónde? qué Sí. momento de mi ¿Sale vida? a la luz? Ujú, Una vez que sale a la luz, lo puedes empezar a manejar. ujú. ¿En qué momento de mi vida aprendí o me compré la creencia de que el compromiso me quita libertad? Porque para Porque allá, sí, claro. hacia En mi allá caso, voy. mi problema de compromiso es más bien por mi experiencia, ¿no? O sea, por la experiencia de abandono. Entonces, por eso tienes que encontrar tu miedo. ¿Cuál es tu miedo? Lo reconozco, lo miro de frente, lo acepto y digo, ok, este es mi miedo. Y mirarlo de ¿Y por frente dónde también es mirarlo con compasión. Con compasión y amor, sin juicio. Porque obviamente ese miedo que en mi caso está relacionado en quitarme la libertad, me ha permitido en muchas cosas ser libre Claro. y aventarme a muchas cosas, aventarme a renunciar a la ingeniería ambiental y dedicarme a esto, aventarme a divorciarme e irme a India. Ese tipo de cosas me ha Ujú. traído como esta necesidad de libertad que constantemente yo tengo. Y eso es algo positivo que me ha traído el miedo. Entonces, antes de irnos al corte, ¿sí toca corte, Oliver? Sí, ya. Sí, ya. Antes de irnos a corte, identifica tu miedo, pero al mismo tiempo, ¿qué te ha traído de bueno y de bonito? Míralo de frente con compasión y de amor, porque seguro algo te ha traído. Ok, entonces vamos a unos comerciales. Regresamos en un latido de tu corazón. Anótenos rápidamente cuáles son sus miedos para comentarlos ahorita de regreso y comentar cómo trabajar. Ahorita volvemos. Ya estamos de regreso. Ya regresamos a tu programa Mente y Corazón, la inteligencia de la nueva era. Saludos a todos. Magnolia, Jackie. ¿Quién nos faltaba? Bárbara, Hilda, desde España. Carlo, Bueno, bienvenido. andamos muy Cari, internacionales andamos el día de súper hoy. internacionales hoy. Cari, bienvenidos. Aquellos que no han saludado también, Cari bienvenidos. dice que creo que una pequeña dosis de miedo también es positivo, nos previene del peligro. Sí, claro, eso fue lo que hablamos al principio, que el miedo nos proviene, nos permite sobrevivir. Ajá. Nos decía Magnolia que ella, uno de los programas que le gustó, además del pasado, fue el de Sombra también, ¿no? El de Sombra fue, esperemos que hayas trabajado bastante o que estés trabajando todavía con tu sombra, porque este trabajo y es un proceso de día a día. Una No vez te que puedes empiezas, distraer. Te ya no distraes terminas. Sí, y sale la loca de la cabeza, ¿no? O el chango, como dice Rosy, realmente, ¿no? La mente. la mente de chango. Entonces, saludos Francisco, gracias a Pepe. todos. Saludos, Pepe. Bueno, el miedo evidentemente sí, es una oportunidad, es una señal de que hay algo que probablemente que trabajar, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando tienes ese miedo a ser exitoso, tienes ese miedo a fracasar, te está hablando algo interno. Por eso les decíamos, hay que preguntarnos, y cuando te preguntas es, bueno, ese miedo al éxito o ese miedo al fracaso es porque a lo mejor mi autoestima está baja. Y entonces trabaja sobre tu autoestima. Exactamente. Entonces son señales, es una oportunidad. Todo nos está ayudando y nos está dando más herramientas para convertirnos o reconocernos lo que realmente somos, ¿no? Más que convertirnos en reconocernos, porque todo está ahí adentro. Toda la información, toda la energía que tú quieres, ahí adentro está. Solamente es contactar con ella. Aprender a veces a contactar con ella que no aprendimos. E inclusive, ya lo había comentado, pero lo vuelvo a decir una vez más. Cuando tienes miedo a algo y que se está presentando constantemente en tu vida es porque tienes que ir hacia ese lugar. ¿Cómo comenzar a hacerlo? O sea, ¿cómo comenzar a trabajar con mi miedo?
Vamos a ponerme de ejemplo, me voy a poner de conejillo de indias. Me voy a poner de tapetito el día de hoy. Ok. Mi miedo al compromiso, ya lo hice, ya obviamente ya tengo tiempo con este miedo, como ya se los había comentado, y que me di cuenta, ¿no? Que tenía miedo al compromiso. ¿Cómo lo distingues, por ejemplo? ¿No? O sea, empezando por cómo distingo en los momentos en los que estoy en contacto con ese miedo o con esa, o sea, a mí tu miedo al compromiso es comprometerte con una pareja, Sí, ¿no? Porque puede ser miedo a comprometerme En un con mi trabajo. familia o en un trabajo depende, ¿no? Cuál es el miedo. Entonces, primero es, mi miedo al compromiso es, me da miedo comprometerme con una pareja, ¿no? Con un compañero de vida. Desde ahí. Entonces, ¿en qué momentos ese miedo sale y cómo sale? Entonces es cómo me siento, cómo se siente mi cuerpo cuando yo me enfrento con este compañero o con esta persona que podría ser mi compañero. o inclusive con situaciones, ¿no? O sea, que yo me di cuenta porque se repetía una situación y se repetía una situación y se repetía una situación. Entonces fue cuando paré y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, se está repitiendo y repitiendo y repitiendo y evidentemente no me gustaba. Ahí fue cuando me empecé a cuestionar, esto ya no me está gustando. ¿Por qué? Porque yo no me estoy comprometiendo y la otra persona que está a mi lado tampoco se está comprometiendo. Entonces, ahí fue cuando paré y dije, ok, sí, ¿qué pasa? Y fue como mi primera pregunta, ¿qué estoy? Obviamente es como un proceso de autoconciencia previo, ¿no? O sea, ¿qué estoy yo generando? ¿Qué estoy yo emanando hacia las demás personas para que lleguen hombres a mí que no quieren comprometerse u hombres a mí que quieren comprometerse tanto que a mí me hacen huir? Entonces, estas dos características se presentaron en mi caso. Entonces hay que observar, ¿no? O Sí. sea, esa autoobservación de la que les hablamos también en Esta cada meditación, programa. Todo el tiempo esta es mente silenciosa observa. y esta atención plena a cómo estoy actuando en mi vida. No es ir a la vida porque sí, porque hay, porque entonces yo voy, me despierto, trabajo, voy, me despierto, trabajo. ¿Qué más estás generando en tu vida? ¿Quieres cambiar? Entonces date cuenta qué estás haciendo, de qué forma estás caminando. Y es obsérvate. Y esto se genera con práctica. O sea, No es de la noche a no la es de la mañana. noche a la mañana. Yo les voy a decir cómo me empecé a observar a mi mente. Yo ponía una alarma en mi teléfono cada media hora, la cambiaba cada determinado tiempo. Y cuando la alarma sonaba, yo decía, ¿estás consciente de qué estás pensando? Y yo decía, ay, no, ¿qué estaba pensando hace 2 segundos? Y me daba cuenta que no tenía ni idea de qué estaba pensando. Y después empecé a darme cuenta, sí, está. Y cuando sonaba la alarma, estoy pensando en tal, ¿no? O sea, y cada vez, cuando ya eso se me hizo más, ya Habitual. constantemente, pues ya dejé de ponerme las alarmas. Pero es una forma que si a ti te cuesta trabajo autoobservarte y saber qué es lo que estás pensando y no te has dado cuenta, esta es una forma sencilla de hacerlo. Ponte alarmas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno. Y evidentemente también la meditación y todas estas cosas que Evidentemente, hemos ¿no? estado Que diciendo. necesitas un momento de silencio y un momento de establecer ese contacto contigo, ¿no? Sí. Después me empecé a preguntar, una vez que identifiqué esto, me empecé a preguntar, ¿este miedo es real? Hay un trabajo de una mujer, es una viejita muy, muy, muy bonita que se llama The Work. Es una herramienta de terapia. Te preguntan, ¿es real lo que estás pensando? Y cuando te haces esa pregunta es como, no es real. ¿Qué estás pensando? O sea, justo también, ¿no? ¿Qué Sí, estoy que pensando? necesitas saber qué quieres trabajar. Ajá. Mi miedo al compromiso. ¿Que es real ese miedo al compromiso? O sea, ese miedo a compromiso es porque te lastimen, porque ¿qué? O sea, porque hay que ahondar, Y ahí fue ¿no? cuando me empecé a preguntar y empecé con este D-Work. Y ahí fue cuando me di cuenta que tenía miedo a perder mi libertad. Porque para mí la libertad es muy importante. Y inclusive de ahí ya soy como muy filosófica y empecé a filosofar y no, es que la libertad viene de la mente y entonces bla, 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 bla. Pero bueno, el chiste es que identifiqué porque mi mente también es... Claro, porque además te voy a decir una cosa. Te va a perder. Te va a perder. Te va a distraer por donde no era. A veces, cuando no estás acostumbrado a decirle, no, a ver, no andes corriendo no te distraigas. Aquí y ahora, la verdad, ¿cuál es? Deja de hacerte tonta, deja de hacerte tonto, porque Autosaboteo. te estás saboteando, ¿no? Entonces, pues, agarrar el toro por los cuernos. Me empecé a preguntar, me di cuenta que venía sobre este tema de la libertad y evidentemente a partir de ahí supe que es una creencia.
¿no? Volvemos al punto de las creencias. ¿En dónde se originó la creencia? Ahora, hace un Hasta momentito... ahí voy. No he trabajado más. Hace un momentito nos preguntaban, ¿hay creencias, hay miedos compartidos? Sí, porque claro son que creencias compartidas. Hay una familia en la que generalmente, por ejemplo, mi miedo al compromiso, por el miedo al abandono, ¿no? O sea, vamos acá, pim, pom, papa, ¿no? O sea, el miedo al abandono, ¿por qué? Porque en mi familia, en mi sistema, muchas de las mujeres han perdido a sus hombres por divorcios, por problemas, lo que tú quieras, por muertes tempranas, por infidelidades, por distintas cosas han perdido a sus hombres, entonces han sufrido el abandono del hombre de alguna u otra forma. Entonces, yo traigo esa información, esa, a lo mejor no creencia, sino que es una experiencia vivida en mi sistema que yo sé que yo tengo que ir sanando, que he ido también trabajando, porque claro, esto lo he encontrado pues con el trabajo que yo he ido haciendo, cuando yo digo, ok, a veces digo, no sé por dónde y voy a constelar, que algún día vamos a traer unas personas a las cuales yo quiero mucho a que nos hablen de constelaciones, pero entonces tú descubres de dónde viene esa creencia o ese miedo, o sea, cuál es como su raíz, en donde, en mi caso, por ejemplo, viene de sistema, viene de mi familia, y entonces desde ahí es, ok, ahora vive la experiencia desde dos formas, o agárrala como un impulso de decir, yo lo voy a hacer diferente a mi sistema. Y ahí viene la parte bonita de los miedos. De los miedos, o lo agarras como fuerza, como energía para hacerlo distinto, como un impulso, un empujón, o lo vives el abandono y vives en esa, haces una meditación, o sea, puedes trabajar desde varias formas, ¿no? Pero puedes trabajar desde esta onda de vives la pérdida, el abandono, el sentir, para que tú, una vez que te sientas destruido por eso, entonces puedas, como el ave fénix, decir, no me morí. O sea, no me pasó nada. Puede suceder y puedo atravesar por ello porque es algo que lo acepto, lo reconozco y puedo soltar. Una de las principales preguntas que hacemos en terapia es, ¿qué es lo peor que te podría suceder? Y, por ejemplo, en mi caso me comprometo pierdes tu libertad. O sea, ok, pierdo mi libertad. Porque, o sea, el compromiso viene, pierdes tu libertad. Y entonces viene la parte filosófica. Estoy libre en mi cabeza. ¿Quién es el que estuvo encerrado, que también es así como una eminencia? Estuvo encerrado no sé cuántos años en una cárcel y cuando salió pues es el que generó un chorro de movimientos que ahorita estoy bloqueada y no sé quién es. Pero, no sé, maestra. Bueno. Hola, Víctor y Samuel de Chile. Hoy andamos súper internacionales. Andamos muy internacionales. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Está muy bien. Gracias por contactarnos. Oírnos desde lejos. Pues eso, ¿no? O sea, me contacto con esa parte de no soy libre, estoy encerrada entre cuatro paredes. Claro. Me vivo en esa sensación de encierro, ¿no? Porque sería lo peor, sería el encierro, o sea, que me tiene encerrada en una jaula. Y que pierdo mi capacidad de independencia y que voy a ser tal vez totalmente dependiente de esa persona. Uh-huh. Y entonces ahí vienen temas de apego, de dependencia y todo esto, y por eso que hace ratito les dije, quiero relacionarlo con las 5 heridas del alma, porque está bien enlazado y yo en terapia me he dado cuenta que estas 5 heridas, las 5 heridas del alma, surgen mucho este tipo de miedos que no nos dejan avanzar y que nos hacen como mantenernos en ese confort momentáneo, porque al final la vida te va a empujar, quieras o no, hacia ese miedo, a que enfrentes esos miedos, porque si no podríamos seguir evolucionando como seres humanos. El miedo al éxito, por ejemplo, es justamente esa parte, ¿no? O sea, no quiero salir de mi zona de confort. La verdad, si lo descubres, es decir, estoy muy cómodo donde estoy. Si me muevo un poquito más, va a requerir de mí mucho más responsabilidad, mucho más fuerza, mucho más empoderamiento, ¿no? Y sobre todo responsabilidad. Y a los seres humanos no nos gusta ser responsables. A lo mejor no es que no nos guste, a lo mejor es que en ningún momento nos enseñaron, ¿no? Todo el mundo nos estuvo, cuando éramos chiquitos, de pronto, a veces no les enseñamos a hacerse responsables de las decisiones que toman. Nos gusta. O sea, no, es así, pero también no lo aprendimos. Es una creencia. O sea, son las dos cosas. Creo que las dos cosas van como, en algunas cosas es
que no nos gusta y en otras cosas es que no lo aprendimos. Sí. Pero podemos aprenderlo y podemos decir, pues ya está. Y por O eso sea, seguimos evolucionando. ujú. Si no, Todo tiene un seguiríamos en la época de las cavernas, ¿no? Sí. Exacto. Con los mamuts. Corriéndole a los mamuts. Nelson Mandela, gracias, Jackie. Exacto. Nelson Mandela estuvo encerrado. Y ok. entonces, y él fue como si estuviera él viendo la luz todo el tiempo y él estaba bien y él todo tranquilo, ¿no? ¿Cuántas personas también en los campos de concentración al salir fueron personas muy, muy, muy exitosas, muy amorosas, que su vida no se destruyó ahí, ¿no? Y vivieron un encierro y un infierno en ese encierro, ¿no? Entonces, al final, esa libertad, ¿en dónde está? ¿No? Entonces es empezar a decir, ¿esto es Libertad de la real mente. o es irreal? Y entonces desde ahí empiezas tú como a ajustar tu pensamiento. Todo lo que decíamos con las creencias también de la programación neurolingüística, aquí también funciona, ¿no? Con las afirmaciones. Ok, las 5 heridas del alma. La primera es el rechazo. Quiero que entendamos que estas 5 heridas del alma en algún momento en nuestra infancia y cuando éramos, no infancia, más chiquitos, cuando éramos bebés, cuando éramos, que dependíamos totalmente de alguien, surgieron estas heridas del alma. Hay heridas del alma que son, que tenemos 2 heridas o 3 heridas del alma y que nos identificamos mucho con estas 3 heridas del alma que ahorita les voy a mencionar. O simplemente tenemos una y que es como muy permanente y constante. La primera es la herida al rechazo. Tienes miedo a que los demás te rechacen. Por lo tanto, te vuelves huidiza. Huyes del Pero ya decíamos, compromiso. pelea, huida. O sea, son las dos opciones. O huyes o peleas, te vuelves agresivo, Ajá. ¿no? Sí. Y te vuelves a la defensiva, ¿no? Entonces, como no quiero que me rechaces, pues yo te rechazo a ti. Y yo a mí hago como que me vale. Exactamente. Eso es lo que hago yo. Ella huye, yo peleo. O sea, las polaridades aquí. Sí, presentes. La segunda es el abandono. Yo creo que esta es muy compartida entre los seres humanos, porque por más que nuestros papás estuvieron pendientes de nosotros cuando éramos bebés y nos daban todo y nos mantenían calientitos y con alimento, etcétera, etcétera, en algún momento lloramos, se quedaron dormidos, nos dejaron llorar y por lo tanto mi alma generó este miedo al abandono, a ser abandonado. Su máscara es que te hace una persona totalmente dependiente de un lado, emocionalmente dependiente. Y no sé por qué actualmente esta máscara o esta herida del alma se presenta tanto, no sé si es en particular en mi vida, el universo me quiere mandar una señal, o realmente todos tenemos miedo al abandono y por eso no podemos establecer relaciones con armonía. A ver, a mí me gustaría de los que están ahí presentes, hola Betina, bienvenida Marlene también, de los que están presentes, ¿quién dijo yo en la herida de abandono? Sí. Digo, ya que te estás preguntando, pues vamos a... Sí, es general. Son 13 los que están viendo el programa. Digan, ¿quién dice yo? ¿Quién tiene miedo a que sea A ser abandonado? abandonados? Y esto tiene mucho que ver con el miedo a la soledad que por ahí leía de alguien. Esta es una herida del alma. Después, obviamente este tema no, o sea, no estamos profundizando, sí, pero no estamos ajá. profundizando. Lean, googleen por ahí, la autora de este libro y esta técnica de las heridas del alma se llama Louise Bourdieu o algo así. Bien, en francés, yo no parle No francés. parle francés. Okay. La Marlene tercera, dice que ella. Ya dijo una que sí. Una, O sea, bueno, ok. ya vamos 2 porque yo también. Entonces, ¿tú también? Oliver, ¿tienes miedo al abandono? Yo, Jackie. ¿No? Ok. Muy bien. La siguiente. La tercera herida del alma, la humillación. El bullying. El bullying. Y la máscara es ser masoquista. Hay personas que, no sé si se han dado cuenta en estos vínculos que siempre hay una víctima y el victimario. Esto Eso es la tiene que ver codependencia, y eso mucho también tiene que ver con el abandono. y tiene que ver mucho sobre todo la persona que es la víctima. Su máscara es el masoquismo, es el como, o sea, el no me humilles, pero al mismo tiempo es, Lo busca. sí, claro. O sea, porque acuérdense también
Dice Lisa Bourbeau. Pero Ándale. pronúncialo, Betina, porque el problema es la pronunciación. Ese es nuestro problema. Pero se me fue el avión. No sé qué ibas a decir. Yo tampoco. Ok, voy con la siguiente herida del alma, es la traición. Ah, ya sé qué iba a decir. Para que suceda una cosa o en una relación, se necesitan dos personas, ¿no? En una codependencia se necesita, en un sadomasoquismo, se necesita siempre un traicionado en la traición, por ejemplo, un traicionado y un traicionador. Y siempre estás jugando el papel al revés, el mismo, o sea, yo una vez soy víctima y otra vez soy victimaria. Lo aprendes a jugar y entonces por eso es que se vuelve una relación tóxica en la que se enganchan haciendo uno y otro y otro y otra vez lo mismo. Porque a lo mejor tú no eres el que golpea, por ejemplo, pero golpeas de otra forma. Y te vuelves el victimario con esa misma persona que a ti te golpea, lo victimizas a él de otra forma. Con palabras o con generarle estados emocionales. O sea, todos volvamos a lo mismo, hagámonos responsables, ¿no? Y tenemos todas nuestras historias, está Claro. bien, no pasa nada. Por eso estamos aquí. Por eso le Por decimos eso me estoy mostrando con amor, tal cual soy. todo con amor, ¿no? O sea, Siguiente entonces, máscara, traición. o siguiente herida del alma, perdón, la traición. Y su máscara es ser controlador. O sea, si tienes miedo a que te traicionen, lo único que vas a querer es querer siempre tener el control absolutamente de todo. Vamos, maestra, pero si no nos va a dar Ah, tiempo de sí, la perdón, meditación. perdón. Y la última, la Pensé injusticia. que nos iba a sofrar Sí, muchísimo sí, tiempo, sí. pero no, bueno. La injusticia, esta es la última. Y su máscara es la rigidez. Algunos de nosotros tenemos eso. Sí. Y todos, o sea, estas heridas, la verdad, en más o menos medida la tenemos. Ese querer tener el control todo el tiempo, ¿no? Para que no me lastimen. Y justamente cuando hablábamos de no, o sea, soltarnos y fluir, es justamente ese segundo chakra. Los primeros chakras, ¿se acuerdan que estuvimos hablando un poquito de los chakras? Los primeros chakras nos ayudan Si no, a tener esa vean los programas confianza. anteriores. Exacto. Esa confianza y esa firmeza para darme esa estabilidad para fluir con lo que pasa, para fluir con mi miedo, ¿no? Y decir, aún con miedo lo hago, porque habemos muchas miedosas que aún con miedo hacemos muchas cosas, Sí. ¿no? Entonces, no es que no lo vayas a tener. Ahí van a estar muchos de los miedos. No es que se vaya a ir de un día para otro. Se va a lo mejor a ir disminuyendo y vas a irlo haciendo mejor de acuerdo a cómo va a ir tu proceso. Porque además vas a ir, cada vez que vayas examinando ese miedo, vas a ir encontrándole más profundidad. Ese miedo es lo que siempre decimos, o sea, de la cebolla, ¿no? Que vas encontrando las capitas de la cebolla en todo lo que estás trabajando. Y al final no es como, por eso también hemos repetido como mucho constantemente, esto es un trabajo constante, no es un trabajo de un día de, ay, bueno, entonces hoy me di cuenta que soy una mujer controladora, entonces bueno, o sea, ve más allá, tienes muchos años por vivir. Muchos días, muchas ¿Por horas. qué no seguir conociéndote? ¿Y por qué no seguir generándote paz y comodidad de estar contigo mismo? Para que al mismo tiempo cuando puedas compartir con alguien, ese alguien pueda estar a gusto contigo. Entonces, bueno, les vamos a compartir una meditación que es una meditación de Kundalini. Esta meditación, como les dije hace un momentito, yo soy muy miedosa. Y a mí me ha funcionado muchísimo esa meditación. Yo duré haciendo esa meditación durante 1 año y medio aproximadamente, todos los días, sin pasar a lo que pasara. Y la verdad es que el efecto lo sentí. ¿Dio resultado? Dio resultado. No te voy a decir que ya no soy tan miedosa, pero sí me cuesta menos trabajo decir aquí y ahora. Es una meditación que es para el miedo al futuro, para el miedo a esa incertidumbre de qué va a pasar. Si cuando nosotros soltamos, esto yo lo hice después de haber terminado una relación. Y yo decía, es que me da miedo saber qué es lo que va a pasar después, me voy a quedar sola, o sea, y hoy digo, está bien, no pasa nada. Hoy estoy bien con lo que estoy. Si tengo, no tengo mañana una relación, si mañana me muero, hoy tengo más capacidad de decir, no importa lo que pase mañana. Tengo mis momentos de ansiedad, claro, tengo mi examen final y por supuesto que me da ansiedad, Claro. pero lo vivo ya desde otro punto de vista y les digo, yo tengo
este problema de estrés todo el tiempo y entonces esto me ha ayudado muchísimo a dejar de estar futureando todo el tiempo o estar preocupándome por el futuro. Entonces es una meditación que tiene un mudra, una postura con las manos muy, muy particular. Porque aparte el preocuparte por el futuro genera mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Y de ahí viene el problema de la De ansiedad. la ansiedad. Exacto, la tristeza es el pasado y la ansiedad es el futuro. Entonces, esta postura lo que hace es neutralizar. Neutraliza y hace que tu mente se vuelva como más objetiva y justo te pone en el aquí y en el ahora. Es muy sencilla. Hay que poner una música de fondo que se llama, es un mantra que se llama, lo vamos a colgar, que se llama Dan Dan Ramdas Guru, que nos conecta con la energía de un gurú que era muy humilde, pero en particular a mí lo que me gusta de este gurú y de su nombre es que nos conecta con todos los elementos. Cuando yo parto el nombre de Guru Ramdas, que es uno de los maestros de Kundalini, de los 10 maestros de Kundalini, al partir su nombre encuentras que está la sabiduría de la tierra, del sol, de todos los elementos, de la luna. Entonces eso te da como más solidez. Entonces cuando estás escuchando el mantra es un mantra que te conecta con los milagros, que te conecta con esta capacidad de fluir con la vida y no estancarte. Entonces la postura de las manos, la respiración es lo más larga y profunda que tú puedas. Acuérdate siempre cuando estamos hablando de una respiración larga y profunda es que tus 3 cavidades se llenen, ¿no? Tu estómago, tu pecho y llegues hasta tu clavícula y cuando vacíes también vacíes por completo. Entonces, las manos, ¿cómo son? Mi mano derecha va atrás y mi mano izquierda va al frente. Y luego como si estuviera formando una cruz entre ellas. Después mi pulgar derecho se recarga en la base de mi palma izquierda. Mi pulgar izquierdo cruza encima de mi palma, de mi pulgar derecho. Esto lo voy a colocar a la altura de mi corazón. Y ahí me voy a quedar inhalando, exhalando largo y profundo, escuchando la música que vamos a tener de fondo. Vas a cerrar tus ojos. Colócate entonces en una... ¿Entendieron todos la postura? Es la mano derecha va atrás, sí. La mano izquierda va al frente, como haciendo como una cruz. Luego mi pulgar al centro y mi otro pulgar, mi pulgar izquierdo, cruzando. Esta postura es lo que hace que se neutralice la ansiedad, ¿ok? Cuando hay mucha ansiedad, esta postura la puedes hacer porque te ayuda a entrar en un estado neutro. ¿Vale? Vamos a hacerlas solamente unos minutitos para poder contestar y seguir esta meditación leyendo todo lo que nos... Tendría que ser 11 minutos, ¿ok? La puedes hacer hasta más, pero lo mínimo que tendrías que hacerla serían 11 minutos. Hoy la vamos a hacer nada más 3 minutitos para que la prueben, pero en realidad tendrían que ser 11 minutos, ¿vale? Ay, Dios. Las manos en tu corazón. Inhalando y escalando largo y profundo. Tu mirada interna va a tu tercer ojo.
Inhala. Sostén tu respiración. Exhala, suelta. Es una meditación muy tranquilizadora. Muy. Te serena Es que entre el Ramdam es un mantra muy bonito. Sí. Les vamos a colgar, sí, Jackie, se las vamos a compartir con mucho gusto. La vamos a colgar en la página, en nuestra página, acuérdense, @mente y corazón radio, con minúsculas. Vamos a colgar la meditación y el mantra que está en YouTube, porque además esta versión en particular es muy linda. Entonces, es muy tranquilizante. Ay, Entonces, qué puedes lindas. Me contestaron mucho muchas sobre el miedo al tiempo. abandono. Sí, gracias. Gracias. Pues a trabajar. Entonces, sí. Con eso. Un consejo que les quiero dar acerca de los miedos y de cómo identificar esta parte de que si es real o no es real. Cuando sientas un miedo, date cuenta si es real, o sea, si estás en una situación real, porque muchas personas que sufren ansiedad, estrés, depresión, etcétera, etcétera, sus mentes pueden estarlas engañando. Date cuenta si es real, y si no es real, observa los pensamientos que vienen detrás de ese miedo, porque a partir de ahí fue como yo pude comenzar a conocer este miedo al compromiso. Entonces, a partir de ahí fue como cuando empecé como a descifrar y a sacarle los hilitos y, ok, y ahí fue cuando llegué a mi creencia acerca de la libertad. Entonces, detecta cuando tienes miedo, para un momento en atención plena, en este estado de mindfulness, y observa el pensamiento que venía detrás. Y así te vas a ir dando cuenta y vas a ir descubriendo tus miedos, y tus miedos solitos te van a ir diciendo hacia dónde trabajar, porque el miedo hay que abrazarlo. Al igual que las creencias, hay que abrazarlo y hay que tener compasión sobre nuestras creencias, sobre nuestras emociones, indudablemente, y sobre nuestros miedos. Hay algo bonito que te ha dejado el miedo. Descúbrelo. Hazte amigo de ti y todos tus pros y tus contras, tus miedos, tus creencias. Reconócelas y acéptate, porque eso es parte de ti y es lo que te ha permitido ser lo que eres hoy. Intégralas. Estar donde estás hoy. Hazlo tuyo completamente. Integra eso que miedos, creencias, patrones no son malos. Para algo te sirvieron, para algo te han servido hasta inclusive el día de hoy. Hay que agradecerlos, ¿no? Porque liberarlos con conciencia y al mismo tiempo con gratitud y amor. Ahora, hay muchas técnicas, ¿no? Evidentemente, todo este nivel de autoconocimiento se obtiene, sí, hay terapias, hay muchas terapias de muchísimas formas, terapia transpersonal, terapia gestal, terapia constelaciones, la yoga también es una herramienta, la meditación es otra herramienta. Estas diferentes herramientas, constelaciones familiares, terapias como D-Work y otras herramientas que hay. O sea, tenemos solución. Los seres humanos actualmente hay tanto abanico de soluciones que por eso somos tantos y hay tantas formas de pensamiento y de diferente que pensamos de diferente manera, que por eso hay tantas herramientas. Encuentra una que a mí lo transpersonal me ha cambiado completamente la vida y es con lo que estoy casada, pero seguro mañana voy a cambiar y voy a seguir investigando, porque o sea, hay gente que todavía continuamos sacando como y necesitas herramientas. A veces usar varias al mismo tiempo, puedes que estar usando una y la otra y no están peleadas una con la otra, ¿no? Entonces busca y encontrarás. Y todos necesitamos ayuda, todos. Exacto.
Muy Gracias bien, a todos pues, por estar nuevamente. Nos despedimos. Gracias, Betina. Abrazos. Gracias a todos los que estaban conectados. Nos vemos el próximo Gracias, martes, Oliver. 11 de la mañana, @Mente y Corazón Radio por Magnitud Radio, la radio online. Y no sé de Muchas qué va a voces, ser. muchas frecuencias. Muchas voces, una misma frecuencia. Es No sabemos de qué va a ser el próximo programa, pero ya estaremos posteando. Ajá. Puede ser que ya nos metamos al tema de emociones. De emoción. Lo voy a poner en la mesa a ver si la maestra me lo acepta. Pero ya veremos si nos acepta o no. Es un tema Dale. muy bonito, ¿va? Emociones. La próxima semana nos vemos con emociones, chicos. Martes 11 de la mañana, Magnitud Radio. La inteligencia de la nueva era, mente y corazón. Los queremos. Bye.